¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, revisando un poco nuestros chats y creo que la última vez, el último chat fue uno que nos saludamos para fin de año y que yo te decía que, bueno, una de las cosas que me quedó pendiente del año 2019 fue ver Pundonor. Así que, bueno, me quedé con esas ganas. En esta época que estamos viviendo, bueno, que nos lleva a esta modalidad de las pantallas, bueno, te quería preguntar, me encontré leyendo un texto tuyo que salió se llama El año del cochino, tu texto, que salió en La Fiebre Argentina, porque hay una otra versión, pero hay una versión argentina. Y bueno, leí varios textos, pero bueno, me concentré más en el tuyo. Y bueno, me gustó mucho algo que vos decís en relación a lo convivial del teatro y en contraposición lo haces con el cine, que tiene que ver con las imágenes. Y bueno, para nosotros, de algún modo también esto a los analistas nos toca muy de cerca porque, bueno, no es lo mismo las sesiones de análisis en presencia que en imagen. Así que te quería preguntar un poquito por esta cuestión convivial que vos decís del teatro en contraposición a la identificación del cine, que bueno, que nos cuentes un poco de esto. Bueno, qué buen cruce, ¿no? Entre teatro y análisis, porque yo me Totalmente. preguntaba también. Yo, si querés, te cuento lo que pasa en teatro y después escucharé con mucho interés lo que pasa en el análisis, porque también en el análisis que se da esta situación de transferencia y que siempre dimos, por supuesto, cuando se inventó el psicoanálisis, no existía la posibilidad de que fuera por teléfono o No, por estas pantallas. Bueno, con el teatro pasa un poco lo mismo. A nadie se le ocurrió jamás pensar que esa eh, característica iba a ser posible. Entonces, lo más confuso de este momento para nosotros, en realidad lo confuso son dos cosas. Primero, antes de pensar qué va a pasar con el teatro, hay que pensar qué va a pasar con los seres humanos que exacto. hacen teatro, ¿no? Porque da la sensación de que lo primero que habría que aclarar es que solamente podemos hablar de la angustia del momento, de la angustia de la falta de certidumbre y demás. Superada esa instancia, que podría ocuparnos 3 horas, hablemos de lo que viene después. Lo que viene después es apenas, bueno, un coletazo de lo que está en primer plano es un elefante de angustia y solo dan ganas de hablar todo el tiempo de lo mismo. Pero vayamos a lo otro. Una de las, cada una de las artes que podrían ser una sola, es decir, ¿por qué hay artes diferentes? ¿Por qué no tenemos una sola forma de expresión artística? Es porque cada una de las artes desarrolla un tipo de virtualidad diferente. Ujú. Eh, se ha hablado mucho, los semiólogos ya de los años 60, sobre todo con Susan Langer a la cabeza, hablaban mucho de cuál es el tipo de ilusión que crea cada arte, ¿no? Y así como en el caso de la plástica se trata de la interrupción del espacio, que ya básicamente lo que dice es que la pintura en el museo lo que hace es interrumpir la pared, ¿no? La pared es real y esa interrupción, esa virtualización de la pared en la que aparece un paisaje o un retrato, se mira de manera distinta. No se mira igual que se mira en la pared, ¿no? Parece una verdad de perogrullo, pero dice, bueno, lo que pasa es que en la plástica el espacio es virtual, en la música el tiempo es virtual, en la danza el gesto humano es virtual. Y entonces llega así, haciendo todas estas eh, clasificaciones, al teatro. Y dice que en el teatro lo virtual es la vida misma. Ah, Lo que el teatro hace es que el teatro presenta una vida virtual futura. A diferencia de la novela, que presenta una vida virtual pasada, porque cuando uno está leyendo una novela tiene la ilusión eh, inmediata de que esos eventos ya ocurrieron y que por eso pueden estar escritos. Aunque la novela esté escrita en tiempo presente, uno al leer recibe un tipo de información
psíquica de acontecimientos ya pasados. De hecho, el libro está escrito hasta su última palabra, que yo no conozco, pero yo sé que no va a cambiar si yo leo o dejo de leer. Sin embargo, el teatro, por ocurrir en el mismo tiempo y espacio que lo estoy viendo, crea la ilusión de una vida que se va a desplegar dentro de 30 segundos, dentro de un minuto y no ahora, y que lo que vaya a ocurrir en esa vida es impredecible. Es muy extraño, porque todos sabemos que la obra teatral está ensayada, pero todo el trabajo que hacemos los directores y los dramaturgos es crear la sorpresa precisamente en base a no saber cuál va a ser el próximo acontecimiento. Algunos querrán que cuando ocurra sea más o menos lógico, otros que sea completamente ilógico. Allí está el estilo de cada uno. Pero lo único que compartimos todos los directores teatrales es que estamos creando una ilusión futura porque compartimos el mismo tiempo y espacio. Imagínate que al romperse esa convención, no queda nada de lo que nosotros hacemos. Ni el teatro filmado es teatro, tampoco hay que estar en contra del teatro filmado. El teatro filmado es un registro de un acontecimiento que te puede servir para ver cómo disfrutaban otras personas de esa obra, pero uno no lo disfruta de la misma manera. El teatro filmado se parece más a la novela escrita. De hecho, puedo rebobinar una parte si quiero verla de vuelta. Pues no es que yo voy al teatro y les digo a los actores, a ver, esperen, hagan de vuelta esa escena porque me gustó mucho lo que pasaba. O esto no es interesante, adelantemos al final. Todo eso que uno, ese potencial volitivo que uno tiene sobre el material que tiene entre manos, en la novela, en el video o en el cine, en el teatro no existe. Estamos a expensas de lo que la obra nos hace. Bueno, esto no ocurre en el tamaño de las pantallas, en la interrupción, en el hecho de poder manejarla como si fuera un celular. Hay gente que ve tu obra en el celular y después te dice, vi tu obra, qué interesante. Y yo digo, es una cagada lo que viste. Los actores estamos gritando para el actor de la fila 20, el espectador, perdón, que está en la fila 20, pero vos lo ves con una cámara como si fuera cine, entonces es cine mal hecho. Está mal actuado, está mal ensamblado, está mal elegido lo que tenés que ver o lo que tenés que dejar de ver. Todo el trabajo que está táltico, ¿no? De figura, fondo, de mientras tanto está alterado por el punto de vista. En teatro el punto de vista lo elige uno, y los directores más o menos cuidadosamente tratamos de acompañar la movilidad de ese punto de vista. Es decir, que toda nuestra especificidad está acabada en estas alternativas. No hay posibilidad de teatro. Igual, ¿qué importa cuando en realidad lo importante es tampoco hay posibilidad de abrazo con tus familiares? Hay otras cosas más urgentes que el hecho de que no haya teatro. Tal cual, tal cual. Sí, en ese Pero, punto, bueno, hay un punto de empalme también, creo que vos lo decís también, que bueno, que es el recurso que en este momento nos queda, a nosotros los psicoanalistas también. Ahora, no quiere decir que, digamos esta cuestión que vos decías de lo convivial del teatro, ¿no? Digamos, de la presencia de los cuerpos, en realidad también en las sesiones virtuales también aparece, porque de pronto por ahí es difícil de cómo regulas los silencios, los cortes, si estás ahí o no estás ahí. Te preguntan por la presencia del cuerpo realmente, cómo encarnás esa presencia. Bueno. Me imagino que en terapia, en análisis, un delay o una demora en la respuesta del paciente o del terapeuta puede ser interpretado como una invitación al suicidio, ¿no? Más o menos. Es un delay. Bueno, esto es evidente. Entonces es que mi hijo tiene 8 años y está haciendo terapia porque tiene muchos problemas, no se quiere dormir, básicamente no quiere dormir. Ahora empezó con... Sí. No, desde que nació, no quiere. Desde que nació no quiere dormir. Y nosotros no podemos más, dormir lo lleva 1 hora y media. Bueno, entonces está haciendo terapia, es la segunda vez que hace terapia. Y es muy curioso porque la terapeuta, que es muy buena, en realidad nos dijo, yo no sé si empezar o no, porque no nos conocemos. Se han tenido que conocer virtualmente, y es muy gracioso como él hace, bueno, la terapia para los niños está muy ligada al juego, es muy diferente, pero para mí es muy gracioso porque él pasa de tener Minecraft en su computadora
a tener a la terapeuta. Y Claro, se lleva muy bien con ambas cosas, está muy ¿no? bien, claro. Y a mí me ha hecho pensar esto también, en precisamente lo lábil de los límites de lo que nosotros damos por sentado porque siempre se ha hecho así y porque creemos en esto, ¿no? Me parece que la pandemia nos pone en una situación de enorme desafío porque es como si dijéramos, mira, es por un rato, vamos a tratar de correr el límite, a ver qué pasa. Yo ya sé que en el caso del teatro ese límite no se puede correr, pero también sé que es en vano no experimentarlo, ¿entiende? Eh, el teatro siempre, y los artistas en general, siempre trabajan con el límite. Se supone que hasta acá es donde se puede. Puedo moverlo un poco más y siempre fue pasando de esa manera, ¿no? Imagínate que para los griegos era impensable actuar si no tenías que, si no estabas subido a unos coturnos que te agrandaban de tamaño para que te vieran desde lejos en esos anfiteatros. Y el primer griego en bajarse de un coturno habrán tenido la misma sensación que tenemos nosotros ahora al primer actor que pretende hacer teatro de manera virtual desde su casa. Ahora, el problema es que eso que surge del teatro hecho de esta manera ya existe, se llama televisión, Claro. se llama audiovisual, se llama cine y tiene otras reglas gramaticales. En el caso de la terapia, no existe ese objeto, es más desafiante, ¿no? Sí, Pero bueno, imaginemos esto, personas que durante una cantidad de años están obligadas a tener relaciones virtuales, como mi hijo que puede jugar a un videojuego o hacer terapia sin salto de continuidad. Entonces, a lo mejor esas personas se van a manejar con la relación de transferencia en el análisis con toda naturalidad. sí, de algún modo, digamos, esto entra dentro del contexto de unas jornadas que estaban pensadas para hacerla de modo presencial y no fue posible, que justamente el tema es trauma. Íbamos a hacer un congreso que el tema era sueños y ahora estamos en esta pesadilla real. Hay algo que te quería preguntar, ¿no? Que leí, que vos decís en relación, bueno, qué sé yo, muchas cosas de tu teatro, del teatro de Javier Dolte también, digamos que no es un teatro narrativo, no es un teatro de mensaje, no es un teatro de comunicación, digamos. Eh, y vos haces una alusión a la cuestión del teatro en los balcones, ¿no? Digamos, del teatro del humor, digamos, como que no hay predicciones, pero hay algo muy, muy lindo que vos dijiste, que es que lo que no se va a extinguir es el humor, y que el humor está en los balcones. Hiciste una asociación entre el humorista y el respirador, algo por el estilo, ¿no? Los El- memes, ¿no? la noción convivial, que es una Y, noción naturalmente muy científica dentro del campo de análisis teatral, y yo se la escuché decir muchas veces, sobre todo a Jorge Dubati, y de y hecho tal él cual. es el autor de la frase, hoy el teatro que está en jaque, es el teatro decimonónico y quizás del siglo XX, que se refugió en salas teatrales. Pero la experiencia teatral de alguien que asume el lugar del altar, del sacrificio del sentido común y se lo presenta a sus contemporáneos, está ocurriendo en los balcones, ¿no? Ahora menos, pero al principio Sí, se hicieron como muy comunes estas cosas, decir, bueno, yo voy a poner música a todo lo que da y voy a bailar en el balcón para que todo el mundo me vea. Había sí. un deseo enorme de convertirse de pronto en intérprete de una situación que por algún motivo merecía ser vista. Yo no digo con esto de que eso sea buena teatralidad, pero eso es la teatralidad, es decir, en un mismo tiempo, espacio, alguien que enuncia sin ningún saber específico ni ninguna técnica una situación que es puesta en jaque. El que está bailando o cantándote Fígaro en el balcón, y a veces lo hace muy bien y a veces lo hace como el culo, con respecto a qué, con Sí, respecto a qué, el que está haciendo eso está instalando de manera casi prepotente
una situación de teatralidad. Entonces, ¿uno qué hace? Se cruza de brazos y dice, la verdad que preferiría escuchar mi propia música, la verdad es que te aplaudo porque sos muy valiente en poner a hacer, es decir, estás sometido a darte cuenta que vivís en una polis, ¿no? Y que todo acto de imaginación es político, ¿m? Es una suerte de diálogo con los otros ciudadanos. Entonces, yo no creo que sea solo una cuestión de humor, habría que pensar, ya que ustedes van a hablar de trauma, ¿cuál es el trauma que lleva a un ciudadano común encerrado a decir no soporto más y salir a hacer un striptease en el balcón o cualquier cosa? Esto empezó en Italia, me parece. Los primeros videos que aparecieron, bueno, también Italia fue el primer país en entrar en cuarentena y por la propia estructura edilicia, muchos balcones dando quizás a un mismo pozo de aire, viste que allí es muy común que en el pulmón de manzana dan todos los edificios y todos se pueden comunicar de una manera a la otra. Fíjate de qué manera la gente intentó salir de las pantallas, ¿no? Buscar una comunicación real e interactiva en tiempo real. El tipo que está haciendo algo en un balcón sabe que otro lo va a aplaudir o le va a gritar y que eso genera un sistema, ¿no? Me parece que eso es teatro, eso es teatralidad sin dramaturgia, sin Claro. diseños, sin ninguna de las cosas que le atribuimos clásicamente al teatro narrativo del siglo XIX y XX. Ahora, la, la, la pregunta es qué van a hacer los especialistas, que somos nosotros, los técnicos teatrales, cuando esta teatralidad tan horizontal y tan extendida empiece a ganar estatus de posibilidad, digamos. Yo he hablado también siempre con mucho humor de la forma en la que la reflexión filosófica se fue convirtiendo en meme, ¿no? Sí. Últimamente. Hay memes extraordinarios que resumen en un solo gesto eh, y de manera muchas veces políticamente incorrecta y demás, algo que es un secreto a voces, ¿no? Y hay algo en los memes muy, muy interesante para mí, que creo que es digno de analizar, que a mí me parece que son una vuelta para rebatir los fundamentos del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, entre otras cosas, supuso una elevación, poner al hombre en el centro de la situación. Siempre le dimos al Renacimiento un valor inaugural para los artistas, ¿no? Y como si antes del Renacimiento no hubiera habido expresiones parecidas a las artísticas. ¿Por qué? Bueno, porque introdujo la idea del autor, el objeto de arte, como lo entendemos nosotros, es un producto del Renacimiento, que antes era anónimo y que ahora venía firmado, ¿no? Ah, Pero vamos a ver, en ese ascenso del hombre como artista, también ascendieron cosas muy confusas. Por ejemplo, se puso al hombre y no a la mujer en ah, el centro de esa situación. Ahora, no es casual, creo yo, que con todo el ascenso de las reivindicaciones feministas y demás, todo aquello que venía en un paquete, los artistas, el patriarcado, la noción de cultura, empiecen a tambalear. Y el meme se parece bastante al arte medieval, no lo firma nadie. ¿Quién produce el meme? No tiene firma de autor, tiene ¿verdad? firma, Y no tiene sexo. no, no, y aspira a una circulación masiva. Es un chiste hecho por nadie o por todos, para cualquiera o para todos. Fíjate que es una definición casi transartística. Ojalá el arte tuviera ese alcance. Bueno, después podríamos hablar de la calidad o del fondo, de la conmoción, de lo trascendente, en términos kantianos, ¿no? Pero yo creo que no le estamos dando suficiente entidad a todos estos fenómenos que intentan escaparse de la cultura patriarcal, de Bueno, la cultura entendida como el artista como un privilegiado o un mimado de ciertos sistemas a los que critica pero que los alimenta. Hay una gran cantidad de contradicciones en ese entramado que llamamos arte y que esta pandemia, igual que todos los otros sistemas sociales, también está sacudiendo. Quiero decir, si yo me pongo a hacer ahora, y de hecho lo he hecho, yo tengo 2 o 3 piezas virtuales, hechas también un poco como para demostrarme a mí mismo
que es lícito no creer en las propias convicciones, ¿no? Yo he hecho en los primeros días, sobre todo de la pandemia, cuando no se sabía si esto iba a durar 15 días o 2 años, que es lo que parece que va a durar efectivamente, por lo menos para los teatros, ¿no? Ah, Tuve un encargo de un teatro en Gotemburgo, en Suecia, y el encargo ya en sí mismo era así. Teníamos que escribir, encargaron a distintos dramaturgos del mundo, de todo el planeta, porque estamos todos en la misma la situación. Es misma, única, es inédito esto, sí. ¿no? Es inédita. Que escribiéramos piezas muy breves, de 8 minutos más o menos, y nos daban solo 3 días para escribir estas piezas. Las piezas se iban a filmar en un teatro vacío, sin público, pero iban a estar dirigidas por directores teatrales. Es algo que ahora va a repetir el Teatro Cervantes aquí con un formato parecido, que se llamaba concurso. Pero aquí ellos decidieron a, no sé, 10, 15 dramaturgos del mundo, una pieza, el ciclo se llama Drama Urgente, y era muy curioso porque los que nos decían es, no nos importa que esté bien o mal, lo que nos importa es que sea urgente, lo que entiendas por urgencia. Claro, ¿qué es lo que podrías reflexionar sin perspectiva? Es prácticamente la pregunta. Porque después fue pasando el tiempo, uno dijo, desdijo, adhirió, desadhirió, lo que nos pasó a todos, pero si a vos te hacen un corte temporal y te dicen, esto es así, es de una incertidumbre total, aprovecha esa incertidumbre para generar un signo dentro de tu especificidad y dentro de tu... Y a mí me pareció un desafío interesante. No lo volvería a hacer, creo que eso es algo que uno puede hacer una vez. Luego escribí otra pieza en colaboración con Marius von Mayenburg, un autor alemán, y la hicimos para la Schaubühne, y ese está hecho directamente, está actuado por nosotros, así como estamos haciendo esta conversación. Es una obra de 2 geólogos que tratan de comunicarse a los gritos, como pasa casi siempre en Zoom, porque uno tiene la computadora acá y no sabe si el micrófono está bien. Todo es dicho con un énfasis y con una solemnidad que también formarán parte de su gramática, ¿no? No hay susurros en estos niveles, de la misma manera que en la televisión no hay segundo plano, ¿no? Estos generan sus gramáticas, estas cosas, y a mí me gustó asumirlas, es decir, ¿qué hacemos con eso, con esos límites nuevos? ¿Sí? Pero no son, insisto, teatro, no son teatro, son audiovisuales hechos por gente de teatro que está trabajando de otra cosa. La pregunta es, ¿de qué otra cosa puede trabajar el analista cuando el análisis no funciona? No sé, no se me ocurre realmente. Bueno, a nosotros tampoco se nos Yo ocurre, tengo una pero nos va a frase tener que ocurrir. tengo una frase que digo que si a mí, soy psicoanalista y una apasionada del teatro, estoy en el país adecuado, estoy en el lugar en el que tengo que estar. No se me ocurre otra cosa. Digamos, yo el teatro realmente lo disfruto realmente. Es una de las cosas que extraño, es eso, digamos, realmente. Bueno, y fíjate que en ambas cosas la presencia de los cuerpos es fundamental. Lo que no debería sucedernos es que nos acostumbremos tan mansamente a ese no poner el cuerpo, porque eso sí que va a generar un homus pandemicus, como digo yo, una nueva especie que se va a pensar así. Yo estoy muy atento a las conversaciones que tengo con amigos en Italia, en España, que ya están viviendo 3 o 4 pasos adelante, y me dicen, sí, yo me puedo ver con mis padres, pero las cenas familiares casi estamos prefiriendo no hacerlas porque no nos podemos tocar, y somos italianos. Yo prefiero no hacerlo directamente. Entro a casa de mi madre y no le puedo dar un abrazo, nos sentamos a distancia, entonces llega un momento en que la incomodidad hace que esos cuerpos que antes hubieran hablado de sus problemas o se hubieran instalado en sus situaciones traumáticas de la manera natural que lo harían, están fingiendo, ¿no? Están como suponiendo, están como alteradas. Y en cambio esta conversación se les hace más natural. Sí. Bueno, las connotaciones y consecuencias de esto son impredecibles para el sistema laboral, impredecibles para la psiquis planetaria,
y me parece que, bueno, la vez pasada leí un artículo también de Franco Berardi, de Bifo Berardi, ¿no? Un filósofo italiano, que decía, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que por evitar convertirnos en un huésped físico del virus, es decir, salir a la calle y contagiarse o contagiar a otro, y me guardo en mi casa y aumento el temor del contacto, dejo de convertirme en un huésped físico para convertirme en un huésped psíquico. Claro. Sí. Y dice que eso es tanto o igual de peligroso que el... Sí, 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 creo que... Y por otra parte está la cuestión urgente. Si saliste, morís. Sí, Es esta la posibilidad. sí. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que ni los estados saben qué hacer, ni los estados socialistas como Cuba, ni los estados imperialistas como Estados Unidos, ni los estados fascistas encuentran una fórmula que les cierre, ni siquiera a ellos como el poder. Entonces también esta pandemia desnudó esto, que el rey está desnudo, ¿no? Que el poder también está vacante. Lo traumático, digamos, que ha quebrado el saber realmente. Y bueno, pero eso podría también ser entendido como una oportunidad innegable para el cambio. Yo creo que hay que agarrarla lo más rápido posible, esa posibilidad, ¿no? Porque yo, además, de verdad pienso, junto con muchos filósofos que he leído, que esto es el prolegómeno de algo mucho peor. Esto es un ensayo para el cambio climático, ¿no? Para otros desastres, cuando se acabe el agua. Se nos hablan de que el agua potable es un tesoro y que hay que aprovecharla y que no hay que desperdiciarla, pero jamás pensamos realmente que no vas a tener agua en la... No, Ahora dijimos, bueno, no puedo salir a la calle, no hay cura para este virus, que es gravísimo, pero que no es tan grave, que te mata, pero que no te mata. Entonces, cuando nos digan, hay agua, pero no hay agua, ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, me parece que este es el prólogo para algo verdaderamente grave. Y creo que ahora, después de esto, hay ciertas cosas que va a ser más difícil que pasen. No nos vamos a convertir en la fábrica de carne para China, de carne porcina que quieren, y trasladar los virus que no se permiten que surjan allá a la Argentina. Va a tener, imagino yo, una oposición ciudadana inmediata, porque la gente ya entiende lo que es vivir en esa pesadilla. El trauma es el terror, ¿no? Dice Bifo Berardi en ese artículo, creo, es el dominio de lo imaginario por sobre la imaginación, ¿no? Y bueno, ya está pasando, ya estamos en lo peor de aquello que podíamos imaginar. Sí. Entonces, me parece que los cuerpos y las mentes ya no van a permitir un paso más allá en esa degradación. Esto es lo que yo espero. Yo soy bastante pesimista en general, pero si no espero esto, directamente voy y me cuelgo de una viga. Porque... Directamente. Hay algo que te quería preguntar, que leí que vos decís que, bueno, que el Homo pandemicus no es el sujeto del psicoanálisis. Me encantó. Lo dejaste ahí, pero bueno, te la tiro. Desarrolle. Sí. Yo en realidad creo que cuando hablamos de sujeto, sí, todos pensamos, sin pensar, porque no lo hemos leído, naturalmente en el sujeto diseñado por Freud y todos sus acólitos, ¿no? El sujeto es una invención, un objeto utilitario del psicoanálisis y de la psicología, del psicoanálisis. Ese sujeto sigue existiendo, es igual, es el mismo. Ya sabemos, por ejemplo, por toda la lectura feminista que se hace en el presente de Freud, por ejemplo, ya sabemos que por lo pronto no. Que ese sujeto en el cual él, por ejemplo, incluye por igual a hombres y mujeres, los rasgos que les asigna a las mujeres y demás, sabemos que han quedado muy fuera de sintonía, por ejemplo, por dar un caso muy, muy, muy concreto, ¿no? Ni que hablar con las cuestiones de género, de identidad. Ese sujeto, que siempre decimos, ¿de qué es sujeto? ¿De qué está sujeto? ¿Está sujeto de las mismas cosas o de otras?
Yo creo que no, que ese sujeto no existe más, lo seguimos sosteniendo como una ilusión narrativa, porque no ha aparecido una nueva ciencia psicoanalítica que admita las mutaciones profundas de este sujeto. Entonces estamos todo el tiempo poniendo parches y correcciones, pero no aparece y no aparecerá probablemente un psicoanálisis aplicado a un sujeto que no sabemos cómo es, que es diferente, que vive más cómodo en lo virtual que en lo real, eh, que, bueno, que llama a amigos o se angustia si sus amigos no le responden cuando está hablando de los amigos de Facebook. Son todas cosas que jamás hubiéramos imaginado iban a adquirir tanta relevancia, la cantidad de horas al día que uno se pasa, no solamente contestando o entablando diálogo con personas que no existen, que no son, digamos, o que son en otro plano, a, por ejemplo, la cantidad de cosas que uno cree sobre el mundo que está construido por las noticias que tampoco son, ¿no? Yo hoy escribía justo una columna para el diario, donde escribo, y señalaba nada, una tontería, pero se ve que en algún momento leí una noticia de meteoritos, ¿no? De un meteorito que se acercaba muy peligrosamente a la Tierra. La leí porque la leímos todos, porque parecía en ese momento, era la broma del momento, ¿no? Que qué más nos puede pasar. Y ahora mi teléfono, cada vez que me conecto, solo me ofrece noticias sobre meteoritos. Tiene unos cookies que deciden cuáles son mis intereses. Y entonces, ¿qué ocurre? Mis formas de relaciones con el mundo amplifican, como en el efecto mariposa, un defecto irrelevante o invisible de mi carácter, en este caso el interés por los meteoritos, y lo amplifican de tal manera que en un momento empiezan a ocupar el lugar de lo real, porque para mí todas las noticias que se me ofrecen son de meteoritos. ¿Y quién descubrió tal? Y en ninguno tiene el poder de destruir la Tierra, pero estoy lleno de noticias de meteoritos. El otro día me compré un calzoncillo, porque estoy aquí en el campo y no me traje ropa, y me hice mandar por Mercado Libre, y cada vez que entro en mi computadora a trabajar, me aparecen fotos de tipos en bolas ofreciendo calzoncillos, porque creen que mis intereses, bueno, la idea de la compra, bueno, y me parece que esas relaciones que tenemos con lo real, con esa ilusión construida por las noticias, las falsas noticias. Digo, en Brasil ganó Bolsonaro, ¿qué más hay que explicar? ¿No? Ganó en virtud de estas fake news que hicieron y limaron muchísimo la conciencia de esos sujetos para convertirlos en consumidores o compradores de una idea única. Y casi siempre esas ideas únicas están muy cerca del fascismo, muy cerca de la anulación de la otredad, de la alteridad. Entonces, de verdad, ¿no? Habría que pensar, ¿qué sujetos somos? ¿Y qué hace el psicoanálisis? ¿Cómo empieza el psicoanálisis a desatar ese nudo enorme, a mostrarte la existencia de ese nudo enorme que hemos atado alrededor nuestro para después empezar a hablar de lo individual, ¿no? De los traumas. Sí, yo soy apasionada psicoanalista y creo que, bueno, que obviamente el psicoanálisis a lo largo de las épocas ha cambiado. La época de Freud no es la época actual, y tampoco la época actual es la época de Lacan. Pero me parece que si hay algo que el psicoanálisis se sostiene como el sujeto al cual apunta el psicoanálisis, es hacerle la contra al sentido común, al discurso del amo, y en ese sentido creo que está, bueno, Lacan lo dice así, ¿no? El futuro del psicoanálisis, y creo que en ese punto emparenta con algo que vos dijiste en relación a los actores, que es el derecho a no complacer, que les van a pedir una cosa, digamos, como que es ir a, digamos, como que los actores que les van a pedir, espérate que lo voy a leer mejor, porque los artistas defenderán el derecho a no complacer,
a no coincidir con la expectativa del sentido común, a no educar, a no comunicar. Yo creo que esto que vos decís, tanto para el teatro como para el psicoanálisis, es estructural, digamos, que nos tenemos que ayornar a cada época, pero que es un precepto ético. Y en ese punto creo que no se va a extinguir ni el psicoanálisis, tendremos que pensar nuevas formas. Y creo que vale un poco para el teatro también, pero esto que vos escribiste a mí me gustó mucho, quería que me cuentes un poco de esto y creo que en eso hay una unión, una juntura entre el psicoanálisis y el teatro realmente, que van en contra del sentido común. A ver, primero creo que tendríamos que hablar de la situación de la supervivencia de la actividad. Sí, Yo no creo que esté en riesgo, porque me parece que el hombre, por lo que es, tarde o temprano vuelve a lo que necesita. Y necesita de ficción, llamémosla claro. teatro por su especificidad, u otras especificidades que haya, otras virtualidades que haya, pero también necesita de su perspectiva sobre sí mismo, necesita de su propio análisis, digamos. Lo que pasa es que nos dicen que el teatro ya sobrevivió a muchas plagas, ¿no? A muchas pandemias. Yo no lo sé, no sé cómo pasó el teatro, Claro. cómo superó la peste negra, ¿no? En la peste negra en Europa se murió un tercio de la población, y tampoco sé cuánto duró, porque quiero decir, a lo mejor yo en mi vida no vuelvo a hacer teatro, nunca más. Uh-huh. Y a lo mejor quienes vuelven a hacer teatro dentro de 100 años encuentran unos registros de cómo era esa actividad y se mueren de la risa y dicen, a ver, vamos a probarla. Pero yo creo que tarde o temprano, por necesidades naturales de, de nuestra propia biología, la necesidad de ficción es fundamental y volverá. ¿Sí? La angustia es precisamente esta sobre la que un poco nos burlamos, ¿no? No sabemos si son 2 meses, 2 años o todo lo que nos queda de vida a nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir produciendo o seguir reflexionando sobre un fenómeno que no va a ocurrir más en nuestra vida, sino en la de las próximas generaciones? Esto produce una angustia Sí, 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 total. de la que solo es posible hablar con broma, porque si no, Sí, me vas sí, a sí, querer se cobrar nota en la la casa. sesión, me vas a pasar la factura, si te digo lo que pienso de verdad. Eh, entonces, me parece que esto de la reinvención, eh, yo me preguntaba en esa nota, ¿qué tipo de espectadores Sí, futuros producirá la pandemia, ¿no? Y qué le reclamarán esos espectadores al teatro. Yo señalaba, por ejemplo, la aparición del meme como esta suerte de acto medieval de denuncia de que el poder está vacío y que no hay nada allí, y que por lo tanto somos sujetos de una ilusión, del amo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, toda esta situación y esta circulación y esta superficialidad que permiten las pantallas genera una situación de velocidad inédita para el teatro. El teatro es lento, arrastra su carromato de una manera más espesa, y entonces es muy probable que nos encontremos con espectadores inquietos, que no soporten y demás. O todo lo contrario, yo analizaba de manera casi pormenorizada algunas alternativas que se abrieron en esta pandemia que me parecían muy significativas. Por ejemplo, La Flor, la película histórica de Mariano Ginás, que dura 14 horas, no se no, podía ver en condiciones normales. Y ahora se puede ver. Es completamente natural. Ellos abrieron El Pampero, que es una compañía independiente de producción cinematográfica, muy celosos de la circulación de sus materiales, porque de hecho ellos solamente ganan algo de dinero cuando no están financiados por el Inca ni por nadie, ganan algo de dinero cuando se puede mostrar la obra y cobrar una entrada, y de pronto deciden ponerlo a disposición gratis de todo el mundo, y de pronto en todo el mundo hay miles y miles y miles de espectadores. Entonces digo, ¿era una obra tan elitista como suponíamos dentro del sistema normal del arte y de la cultura? Entonces, también esta explosión de oferta está generando, por un lado, espectadores más
cómodos, que dicen, ah, mira, voy a ver esta obra, ve 5 minutos y si no les sirve, la cambia por otra, como si fueran series de Netflix, y al mismo tiempo está generando espectadores más que tienen un menú más grande de posibilidades únicas, ¿no? Más selectivo. Entonces, está generando dos movimientos completamente contrarios al mismo tiempo. De la misma manera que esta gente que consume memes o que ve pequeñas producciones cómicas que le llegan por el celular y demás, cuando vaya al teatro le va a demandar que sea superador de esas instancias que le llegan gratis y cada 5 minutos. Entonces, ¿cómo superamos ese sentido del humor o cómo le damos profundidad a eso que es ligero, pasajero y que quizás es banal, Teatro. pero que tensa y templa las varas con las que los espectadores van a medir la eficacia de los fenómenos, ¿no? Ese espectador, digo yo, va a querer que lo entretengan como un chico caprichoso, y ahí es donde entra esta frase que leíste vos. Me parece que hay que prepararse para ir a combatir a, a esa comodidad, a ese sujeto obeso que no quiere moverse de su sofá. Ahí hay un punto de juntura con el psicoanálisis también, digamos, es no complacer. Lacan en el seminario 17 habla de esto, digamos, el discurso analítico como reverso del discurso del amo. El discurso del amo varía, pero por ahí hay que poder hacer una lectura de la época para poder ver también los psicoanalistas cómo respondemos. Nunca va a ser para todos por igual. En ese sentido tampoco vamos a complacer, tampoco somos complacientes. Ay. Bueno, no, te decía esto, que en ese sentido, esto que vos decís de la no complacencia al sentido común, al discurso que viene del amo, es un principio ético del psicoanálisis también, o sea que el psicoanálisis se va ayornando. Evidentemente estamos viviendo una época que, bueno, como que no, es difícil hacer futurología. Vos hablabas de Ludovica, de la científica, y no pude predecir nada. Nos hubiese los profesionales de la predicción se van a quedar sin trabajo todos, van a tener que ir a IFE estas personas. Sí, es así. Así que, bueno, la verdad un gusto. Y mira, la otra vez me preguntaban, ¿qué tenés ganas de hacer? Y hablé con Andrea Garrote, y le escribí, entonces me preguntaban, ¿qué es lo que quisieras hacer cuando termine la pandemia? Ir a ver Pundonor. Ir al teatro a ver Pundonor. Realmente. Va a ser difícil, va a ser muy difícil porque yo creo que en el mundo están abriendo los teatros grandes solamente, sí, con un tercio. Pero es una expresión de deseo, es lo convivial que tiene el teatro y que tampoco es para todo el mundo. Que no hay que hacer de esto un tema, pero yo igualmente sospecho de las personas que no gustan del teatro. A mí me genera... es como supuesto sospechas. Es como los que dicen, a mí no me gusta la música. Hay algo que está mal. Algo está mal. Sí, o has escuchado muy mala música o no supiste... Exactamente, coincido. Sí. No puede no gustarte. Es decir, evidentemente hay una situación psíquica mal desplegada para alguien que diga... Vamos a ponerlo dentro de otra categoría. Los que no les gustan el teatro. Que te dice, no, es que me da vergüenza ver a los actores cuando actúan, es raro, habla más de un trauma personal que de una realidad objetiva de cómo es el teatro, ¿eh? Sí, puede ser. Lo que habría que pensar, porque no hay gente que te dice, no me gustan los temas que se tratan en teatro, lo que no soporta es precisamente esa virtualidad del teatro. Exactamente. Hay una Esa es la situación. Sí. Esa es la situación a ser observada. Y a lo mejor esa misma gente, si ve danza, no le trae el mismo problema. No sienten vergüenza por el bailarín
que se No. expresa y sí sienten vergüenza por el actor cuando se Como que expresa. el Entonces, habría que otro te está pensar, mirando. Sí. sí, sí, habría que pensar qué es lo que se pone en juego. Casi siempre yo creo que son traumas de la infancia. Ajá. eh, yo, por ejemplo, mis padres, cuando yo era muy chiquito, mis padres hacían teatro amateur en la Sociedad de Fomento de mi barrio, en Villaluro. En Y Villaluz. yo recuerdo que la primera vez que me llevaron a ver una obra, me llevaron a ver me parece que era una obra de Figueiredo, no sé qué, en la que, si no me equivoco, en una a mi madre la tenían que matar con una revólver en la escena final, y era un revólver que nunca funcionaba, entonces siempre la escena era vergonzosa, porque tenía que hacerla muerta. En otra era, si no me equivoco, Mateo, y a mi padre se lo llevaban preso, y yo tenía 5 años, y yo creo que durante muchísimo tiempo no quería ir al teatro. Decía, O el sea, eso, teatro pasa digamos, cosas para supiste mi hacer familia. algo, supiste hacer algo muy fructífero con tu propio trauma. Pero al mismo tiempo porque yo pensaba, ¿pero es esto el teatro o esto me pasaba a mí? Porque me llevaron a ver algo que no tendría que haber ido a ver y que además era muy chico para entender la ficción, ¿no? Me parece que hay mucha gente que tiene problemas con eso, con entender la ficción, con entender cómo se puede, con la escena, tiene problemas con la escena. Con la Y escena. tener problemas con la escena, evidentemente, es algo para llevar análisis, ¿no? Ajá, sí. Bueno, Rafa, un gustazo Bueno, realmente y que igualmente, ojalá que es una expresión de deseo, que pronto pueda haber punto honor. ¿Eh? bueno, Dale. eso esperamos, eso Bueno, esperamos. mil Pronto gracias hay y sustitutos, nada más. dale, cariños a los chicos, dale. Muchas gracias, que No, estés muy gracias a bien. vos. Chao, chao.